Muy buenas noches. Ya estamos de vuelta. Queremos compartir la palabra del Señor, una poderosa palabra que es sentido de parte de Dios para compartir con ustedes. Así es que me gustaría poder hacerlo, ¿verdad? En este momento. Muy bien, quiero preparar aquí un momentito. Hoy titulé la prédica Generación de Jonás, con una interrogante. Tú vas a decir si tú te encuentras en este tipo de generación, o si tú realmente has aprendido esta lección de Jonás para el mundo en que vivimos hoy. La historia de Jonás está en el Antiguo Testamento. Es un profeta. También se lo encuentra todo el libro de Jonás y su historia está como libro. Pero también hay una pequeña introducción en tiempo de los reyes, en Segunda de Reyes. Habla de Jonás en tiempo de Jeroboam. Él estaba su ministerio. Así es que para ubicarnos qué tiempo estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Muy bien, Jonás, generación de Jonás. ¿Será que Paraguay está metido en ese tipo? Voy a ir explicándome a la par que vayamos hablando. Quiero primero orar para poder comenzar esta prédica. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, trae revelación sobre esta palabra. Trae, Señor, tu Espíritu Santo obrando y actuando de tal manera, Señor, que traiga una apertura de mente, Señor, y que se mueva todo corazón y toda mente sujeta a la voluntad del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jonás está, como les dije, en el Antiguo Testamento, está entre los profetas menores. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 1, los primeros versículos, los primeros 3 versículos. Si ustedes ahí en sus casas me pueden acompañar. Jonás capítulo 1 dice así, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló a una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien, habíamos dicho que Jonás era un profeta, era un ministro, era un religioso, y él obraba y se movía así en medio de las personas. Y Dios le convoca a Jonás para un mensaje a una ciudad que se llama Nínive. Y le dijo, he escuchado y he visto que están en pecado, ve y avísales que están mal y que van a ir en destrucción para ellos mismos. Así es que Jonás, ¿qué hace? Dice, se levantó y se corrió de Jehová, se huyó de la misión que Dios le dio para salvar a esa generación corrupta que estaba ahí. Muy bien, Jonás representa al mundo cristiano. Jonás somos todos aquellos
que estamos hablando del Señor, que estamos viviendo día a día una verdad al mundo y hablando de las bondades de Dios. Pero ¿qué pasa con Nínive? ¿Por qué actúa así Jonás con esta ciudad? Nínive era parte del imperio asirio. Y el imperio asirio que estaba gobernando el mundo en aquel entonces, y Israel, este gobierno era muy terrible. ¿Saben qué? Una de sus maneras, ¿cómo se dice? Sus maneras deleitosas de torturar a las personas era enterrarle en la arena hasta el cuello. Y si vos no hablabas y no cantabas lo que ellos querían, te dejaban ahí por días hasta que te morías. Y venían los cuervos a comer tus ojos, a torturarte ahí mientras tú estabas agonizando. Ese era así de suave, eran los de Nínive o los asirios. Así es que, y eso es lo que veía Jonás. Y Jonás veía que sus captores, que estaban gobernando en aquel, era ese tipo de persona. Eran terribles, realmente eran sádicas, se ensañaban con las personas. Y Jonás conocía muy bien a Dios. Entonces cuando Dios le habla a ese malo, quiero salvarle. Jonás dijo, no, ese malo es el que está torturando a tu pueblo Israel. Por eso Jonás se corrió. Y Dios le dice, pero yo tengo algo con ese pueblo, yo he visto en qué están andando y quiero salvarlo, quiero rescatarlo. Pero Jonás se dio media vuelta y comenzó a huir de la presencia del Señor. Así es que encontramos en el versículo 3 que dice que se levantó para huir lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. ¿Será que podemos estar lejos de la presencia del Señor? ¿Saben que el Señor, así como Jonás, antes de subir al cielo, Él nos entregó una comisión que nosotros lo llamamos la gran comisión? En Mateo 28, 19, Jesús nos encomienda a llevar el evangelio a todo el mundo, comenzando desde nuestra casa, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Tenemos que llevar aún a los que nos hacen mal, aún a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que hablar de Cristo y no tenemos que callar. ¿Por qué siento hablar de esto en este tiempo? Porque saben que los cristianos solemos encerrarnos en nosotros mismos y no abrirnos, y sobre todo esta psicosis que hay a través de la pandemia. No es que la pandemia sea una psicosis, sino que se ha generado una psicosis en las personas de aislarse y encerrarse y no cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que hablar de Cristo. Tú tienes que hablar del Señor a las personas. Este es un tiempo de donde Dios se va a manifestar, donde Dios va a venir, así como cuando vio que Nínive estaba en necesidad, estaba en pecado. Hay toda una generación que está en pecado, que está cayendo, y saben que el Señor está viniendo con fuerza. El Espíritu Santo se está moviendo sobre la faz
de este planeta para traer muchos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. El Señor viene a buscar a su iglesia. No te tardes, no seas como Jonás, no actúes así, huyendo de Dios, encerrándote y no proclamando su palabra en el nombre del Señor. Así es que es lo que pasó. Pero ¿saben qué? Quiero leer un poquito más de este capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Está en el versículo 4 del capítulo 1. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué hizo Jonás? No le interesó. Él se puso a dormir en medio de una tempestad. Ellos estaban tirando todo, sus cosas valiosas, todo lo que era peso para que la nave pueda salvarse. Pero Jonás se fue a dormir. ¿Qué le interesaba? ¿Saben por qué? Porque él sabía que todo eso Dios estaba manejando el tema. Pero él era rebelde. Mire todo lo que hizo Jonás para ir en contra de la voluntad de Dios. Invirtió dinero, pagó pasaje, dice la palabra de Dios. Compró un boleto, no sé si en primera clase, para huir de la presencia de Dios. Y entonces él sabía lo que estaban pasando los marineros. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Por eso podía dormir, porque él sabía que Dios estaba ahí, que Dios, inclusive él sabía que él no iba a morir, porque le conocía a Dios. Pero él estaba rebelde de no cumplir. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Sabemos lo que Dios pide de nosotros y no lo hacemos. Por eso yo puse este título, Generación de Jonases. Hay muchos que hemos así. Yo he sido así mucho tiempo en mi vida en muchas cosas. He renegado, he retenido la palabra, y tal vez esa palabra es una pequeña palabra que trae una gran liberación. ¿Cuántas personas retienen el perdón a otras personas? Porque no quieren soltar, porque dicen, esa persona me hizo mal, esa persona me torturó, esa persona me puso trampa y yo no le voy a soltar. Y lo que estás haciendo es siendo un Jonás, siendo rebelde y yendo en contra de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Así es que así pasó. Vamos a seguir. Y entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Le preguntan a Jonás, ¿qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, ¿qué hicieron? Él mismo le dice, la única solución que puede liberarle a ustedes es que ustedes me echen al mar. ¿Saben qué? Lo correcto hubiese sido que Jonás dije, está bien, voy a entrar en razón. Den vuelta el barco y volvamos de donde salimos. Ahí se hubiese calmado porque él hubiese vuelto al Señor, ¿verdad? Pero no, él estaba tan empecinado de no cumplir que inclusive estaba dispuesto a morir.
porque les dijo, échenme al mar embravecido, el mar muerto, el mar que lo iba a matar por las olas ahí, imposible tal vez hasta de nadar y de salvarse. Entonces él actuó de esa forma por miedo, por rebeldía a lo que Dios estaba queriendo hacer. ¿Saben qué? A veces miramos a las personas que nos hicieron mal como nuestros enemigos y no queremos soltarlos. Sabe que ellos no son tu enemigo. Satanás es tu enemigo. Satanás es el que está usando a esa persona y se goza cuando tú no lo liberas. Se goza cuando tú no le das esa palabra de salvación que viene de Dios. Se goza cuando tú actúas así en contra de Dios. Es porque está sembrando entre los cristianos cizaña, porque está sembrando cosas malas. Tenemos que tener cuidado de que cuando venga el Señor encuentre, ¿qué dice en su palabra? Una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha ni arruga. ¿Por qué no tiene mancha ni arruga? ¿Por qué? Porque está a cuentas con el Señor, porque Él se ha lavado por la sangre de Cristo y hace la voluntad del Señor, vive en la voluntad del Señor, vive esperando en la venida del Señor Jesús, fiel a Dios. Amén, aleluya, gloria al nombre del Señor. Así es que fue así, esto es lo que ocurrió. Es muy lindo que puedas leer todo Jonás. Tienen 4 capítulos. Yo estoy dando simplemente unos saltos tremendos para que tú puedas entender lo que quiero expresar hoy. Que el Espíritu Santo obre en tu vida de tal forma que seas liberado a poder obrar como un emisario de Dios, para llevar palabra de salvación a las personas que están a tu lado. Tal vez la persona que más necesita es la persona que más te hirió, es la persona que te dañó, es la persona que por esa persona estás en la situación que estás. Saben que él también necesita de Dios. Pero, pastor, si yo le perdono, se va a salir con la suya. No se va a salir nada. Dios es juez justo. Dios sabe hacer las cosas. Pero Dios también quiere la salvación del impío. Dios también quiere la salvación de esa alma. Porque al igual que tú fuiste engañado por Satanás, también él está siendo engañado por ese demonio en el nombre del Señor. Así es que Dios quiere liberar a esa persona. Quiero saltar al capítulo 3 de Jonás, capítulo 3 de Jonás. Vamos a leer 3 versículos ahí en el versículo 6 en adelante. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿qué pasó aquí? Entre lo que no leí, Jonás fue tragado por un pez. No murió ahí en la tormenta.
no murió en las aguas de ese mar. No, de ninguna manera. Dios ya tenía todo previsto. Así es que cuando los marineros le arrojan a Jonás, hay un pez grande que le traga, dice. Y pasó 3 días y 3 noches. Qué gusto, ¿verdad, Pastor Ovidio? Unas vacaciones en el estómago de un pez, que es tremendo, ¿verdad? Ahí, bueno, tenés algas si querés comer, algo, ¿verdad? Pasar un momento. Pero cuando llegó el momento, el pez dice que le vomitó a Jonás y le depositó ahí en la playa, ¿verdad? Donde tenía que caminar para llegar a Nínive. Así es que Dios tenía todo el control. Entonces él no tuvo más que hacer lo que Dios le había dicho que en un principio que haga. Que vaya a Nínive, que actúe como él tiene que ser, que él sea el emisario de Dios para llevar la salvación a esas personas. Y él dice que era tan grande la ciudad que para cruzar la ciudad tenías que caminar 3 días y 3 noches. Así es que eso nos da una idea de lo grande que era la ciudad. Y en esa ciudad él comenzó a caminar y a hablar. Y yo me imagino que se reunía en las plazas y hablaba, y luego iba a otra plaza y a otro barrio y recorría toda la ciudad hablando del evangelio, hablando que están en pecado y que Dios va a traer muerte y destrucción si no cambian. Aleluya. Paraguay, este es tu tiempo. Paraguay es el tiempo de cambiar. Paraguay es el tiempo de volvernos al Señor. Paraguay, esto que está pasando en el mundo y que nos está pasando a nosotros, es un llamado de atención para volvernos al Señor, dejar nuestros malos caminos y volvernos al Señor. Aleluya, es tiempo de tu manifestación gloriosa. No sé qué palabras usar para decir, pero yo sentí hace un tiempo atrás, era un tiempo que iba a la Costanera a hacer mi caminata diaria, y el Señor me hizo ese paisaje hermoso de Asunción, de la Costanera de Asunción, y yo sentí de parte del Señor que yo nací en esta ciudad. Yo soy asunceno. Y que no voy a morir hasta no ver la manifestación de Dios en este lugar. Pero eso no va a ocurrir si tu pueblo no se humilla. Eso no va a ocurrir si tu pueblo no proclama el evangelio, si tu pueblo no lleva palabra de perdón, palabra de restauración, la palabra de Dios al que está a su lado. Es la única forma que va a ocurrir. El evangelio tiene que ser proclamado, el evangelio tiene que llegar a todas las personas. Aleluya. Lo demás es trabajo de Dios. Tu parte es hablar de Cristo. Lo demás, el Espíritu Santo va a hacer. Él les va a convencer de pecado. Él les va a dar un ardor en su corazón de volverse al Señor. Pero ¿saben qué? En nosotros hay una llave. En nuestra boca hay una llave que abre esa puerta. El Señor nos dejó ese trabajo. Es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y cumplir en estos tiempos. Es nuestro llamado. ¿Y qué pasó con este pueblo de Nínive? Se arrepintió. Dice que hasta los animales no comieron. El rey ordenó que hasta las vacas, los perros, los gatos, nadie podía comer comida. Ayuno hasta buscar la presencia de Dios y conseguir que el Señor se vuelva a nosotros. ¿Saben qué? Dios hace rato está diciendo, Paraguay, te anhelo, Paraguay, te deseo. Oh, yo deseo que tú te vuelvas a mí. Y cuando nos volvemos al Señor, el Señor es maravilloso, nos llena.
nos limpia, nos perdona, nos restaura en el nombre de Cristo Jesús. Así que el capítulo 3 habla del arrepentimiento y la vuelta al Señor. Pero el capítulo 4 otra vez vuelve a ser algo simpático, diría yo, porque se enoja Jonás. El título acá en mi Biblia es El enojo de Jonás. Yo quiero leer 2 versículos, en el versículo 6 y 7, 6 y 10. Y dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, el cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Al versículo 10 dice, y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Qué es lo que estoy leyendo aquí? Jonás estaba todavía enojado, porque él dice, ¿saben qué? Yo sabía que Dios iba a hacer esto. Porque le conocía a Dios. Y sabe que Dios no se resiste cuando alguien dice, está en su palabra, dice, clama a mí, yo te responderé. Y entonces cuando clamamos a Él, Él sale nuestra ayuda, Él sale nuestro socorro. Y es lo que ocurrió en Nínive en aquel entonces. Dios perdonó a ese pueblo. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Se fue, se puso ahí en la ciudad y comenzó ahí a sentarse enojado. Ni siquiera se quedó en la ciudad para ver qué pasaba. No, él quería ver la destrucción y se sentó ahí esperando a ver si Dios cambiaba de opinión y hacía algo en contra de su enemigo. Pero no ocurrió. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da otra lección. Le hace crecer una calabacera, dice, un árbol que le dio sombra. Y él estaba feliz y estaba alegre porque le cubría del sol y dice que era agradable en aquel lugar. Pero ¿qué pasó al otro día? Dios también puso un gusano y así en lapso de un día murió el árbol y terminó. Y él se quejaba y decía, ¿por qué? Yo quiero morir aquí antes de padecer el sol. ¿Qué pasó de este árbol? ¿Por qué me diste y por qué destruiste? Y Dios le enseña con eso y le dice, mira, vos no hiciste nada para que este árbol crezca. Vos no trabajaste, ni siquiera le regaste, nada. Y sin embargo, te enoja que se pierda este árbol, ¿verdad? Sí, me enoja mucho. Y yo que soy el creador del mundo, yo que estos son mis hijos y que ellos se están volviendo a mí, ¿acaso no tengo que ser misericordioso con ellos? ¿Acaso no voy a actuar hacia ellos? ¿No me voy a mover hacia ellos? Es lo que decía ahí, lo que leímos, y para que ustedes puedan entender. Así es que eso es lo que está ocurriendo y ese nos habla del corazón de Dios, de cómo Dios se mueve hacia nosotros. Dios se deleita cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando nosotros decimos, Señor, no puedo más, Señor, ya no sé cómo batallar. Ese es el tiempo más hermoso para Dios, porque el Señor dice, yo voy en tu auxilio, yo voy a ayudarte, yo voy a salvarte. Para eso estoy, dice el Señor. Él es nuestro ayudador. ¿Saben qué? En la Biblia hay muchas maneras de llamar al Señor. Él tiene muchos nombres, diríamos, de alguna forma. Hay que lo llaman el Adonai, que es el Señor. Hay que es el sanador. Hay el que es el ayudador, de tantas formas. Pero hay uno que me gusta y que habla, expresa que cuando Dios es tierno con nosotros, como el papá que habla tan suave a su hijo,
o el hijo que habla a su padre y le dice papito, papito, Abba Padre. Ese es mi Dios. Y ese Abba Padre es el que tiene el corazón vuelto para nosotros. Cuando nosotros nos volvemos a Él, Él está pronto a ayudarnos y a extendernos. Hoy es tu noche, hoy es tu día de salvación. Hoy aquí vamos a orar y yo te pido ahí donde estés, tú abras tu corazón al Señor. El Señor está hablando de que Él va a traer un tiempo de refrigerio en Paraguay, una visitación tremenda de parte de Dios. Y nosotros como cristianos vamos a hacer lo que vamos a anunciar ese tiempo que va a ocurrir aquí en Paraguay. Tú lo vas a hacer, tú vas a compartir eso de parte del Señor. Y el Señor está trayendo esta palabra para que nos despertemos y nos abramos a Él. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por esta palabra. Bendigo a mi hermano, a mi hermana, y pido que tu Espíritu Santo intervenga en su vida en este momento para volverse a ti y reconocer que no hemos sido sabios en actuar, que muchas veces hemos hecho como Jonás, siendo rebeldes a entregar tu mensaje, porque hemos tenido rencor con la persona, hemos sido lentos en perdonar a la persona, en liberarlo para que conozca a Cristo. Señor, nos volvemos a ti y nos reconocemos, Señor, que hemos pecado. Y Señor, queremos cambiar, Señor, y queremos gozarnos con lo que tú vas a hacer en medio nuestro, en este avivamiento aquí, en este tiempo en Paraguay, en Asunción. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Gracias por compartir con nosotros. Esta transmisión, lógicamente, a veces ni sabemos a dónde llega, pero tenemos iglesias en Paraguay que nos están viendo, así es que saludamos a los hermanos de nuestra denominación y también iglesias asociadas que están compartiendo con nosotros, amigos pastores, amigos y hermanos cristianos que también están a través de esta transmisión. Les bendecimos. Así que cada mañana te invito a que participes del devocional que subimos y así compartir con nosotros a través de este canal. Muy bien, quiero orar para despedirles. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea una semana gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta pronto. Dios le bendiga.